Hola, muy buenos días. Soy la doctora María de la Luz Ruiz. En esta ocasión y a petición de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, voy a presentar con mucho gusto al doctor Raúl Calzada, por lo que les voy a contar algunas cosas que me han contado de él. Bien, ellos son sus abuelos maternos, José Santiago León Callejas y Lucía Carazo Rodríguez. El abuelo materno era pintor, escultor, grabador, calígrafo y escritor. A los 10 años dibujó un billete con tal maestría que inclusive lo acusaron de haberlo falsificado. Tenía muchos talentos y de hecho ganó una beca en la Academia de San Carlos y coincidió con el pintor Diego Rivera. Además, hizo los bustos de María Enriqueta Camarillo, que era nominada para un premio Nobel de Literatura, Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl, que además era su vecino, Salvador Díaz Mirón, Agustín de Aragón. Escribió algunos textos como este que les muestro aquí, que se llama Lo grato y lo desdeñable, y de hecho le encargaron el manuscrito oficial de la Constitución Política de México, que hoy en día se encuentra en Palacio Nacional. Raúl Calzada convivió con ellos hasta los 6 años de edad, por lo que creo que hubo una influencia en cuanto a sus gustos por el arte, la escultura, la pintura y la música. Él es su abuelo paterno y era coronel del Ejército Federal. Y ellos son sus padres. Y a quien note la homonimia, ¿sí?, les podría comentar que pues investigué al respecto y se negó con sanguinidad. Su padre era ingeniero civil, su madre era profesora de primaria. Y bueno, aquí lo podemos ver en sus primeros 6 meses de vida. Miren qué ternurita. De hecho, ya practicaba el ser serio. Aquí en esta fotografía lo muestro con su hermano Ramón y al parecer no le gustaba compartir juguetes. Estas son sus fotografías de cuando era estudiante de primaria y secundaria. Y ya desde ese entonces era todo un cerebrito y obtuvo los primeros lugares en su generación en todos los años. Y cuentan que le gustaba hacer demasiado ejercicio en una época. De hecho, estuvo en todas las selecciones escolares, en fútbol americano, fútbol soccer, básquetbol, atletismo. Destacó en atletismo porque corría y era muy veloz. Y en básquetbol porque, observen aquí en la esquina superior, que tanto brincaba. Además, fue jugador de las reservas especiales en el Necaxa, equipo al cual hoy admira. Y en la preparatoria, ¿qué creen? Pues nuevamente fue el primer lugar de toda su generación. Estudió en el Centro Universitario de México. A los 10 años estudió piano y ganó el primer lugar del Concurso Nacional de Música Juvenil, interpretando a Joan Manuel Serrat y a Serrat en jazz. Y a los 17 años ganó el primer lugar del Concurso Latinoamericano de Piano, Concierto para Piano, Orquesta número 5 de Beethoven. Esto le hizo acreedor a una beca para concertista profesional en París. Sin embargo, el doctor Calzada decidió quedarse a estudiar medicina y pues le dijo adiós de momento a París. Interpreta sus partituras preferidas y lo hace con mucha emoción, con toda la frecuencia que puede. Y disfruta escuchando sus conciertos principales. Estos son algunos de los que le agradan. También disfruta mucho escuchando o cantando la canción de Ojalá de Silvio Rodríguez. Le fascina el guapango de Moncayo. El servicio social lo hizo en la Comisión Federal de Electricidad. Y como pueden observar, en la termoeléctrica Valle de Bravo de lunes a viernes y en la sucursal de Texcoco sábado y domingo. Esto nos muestra una clara evidencia de su tendencia a la adicción al trabajo. Presentó el examen nacional de residencias y aunque quedó con muy buen lugar, decidió al final de cuentas viajar a Italia. En teoría y disque para hacer una maestría en genética. Sin embargo, hay quien asegura que estaban completamente enamorados. Y bueno, cuando terminó de su maestría,
Regresó a México y en el Instituto Nacional de Pediatría no solo aprendió pediatría, sino también teatro. Aquí lo vemos interpretando al enano Tontín en la obra de Blancanieves, en la tradicional obra que les hacemos a los niños, interpretada o dirigida por la doctora Victoria Vázquez. En esta fotografía inferior está en la pastorela de los niños. En la primera era R1 y en esta era residente de segundo año de pediatría. Y cuentan que aún disfruta y hay evidencia de que le gusta disfrazarse. Y luego se quedó a vivir en el Instituto Nacional de Pediatría. Hizo pediatría, luego endocrinología pediátrica, inmediatamente fue médico adscrito de endocrinología y jefe de servicio de endocrinología posteriormente, cargo que hasta ahora ocupa. Él disfruta mucho de la arquitectura, ellos son sus principales admiradores en estas obras, ya sea de Gian Lorenzo Bernini o de Miguel Ángel Buonarroti. Y él tiene una expresión para definir esa cara de asombro y admiración absoluta que se llama patidifuso. Dice, se quedó patidifuso. Así se queda él cuando observa estas obras. Y este es su sitio favorito. Ya que es un lector incansable, adora las bibliotecas. Aquí lo podemos buscar, lo podemos encontrar revisando alguna de las librerías, buscando algún bestseller, pero también puede estar horas buscando un tesoro en las librerías de viejo. Su pasión es devorar los libros. Los lee súper, súper rápido. Y esta es los anuncios de su librería favorita, que es Gandhi, que además de tener unos anuncios estupendos, increíbles y muy, muy ingeniosos, ¿sí? Inventaron el certificado de regalo, lo que a muchos nos facilitó la situación, porque cuando la gente sabía que le gustaban los libros, le regalaban los libros y las posibilidades de que ya lo habría leído eran muy, muy, muy altas. Cuenta la leyenda que todo empezó cuando tenía 6 años y leyó Corazón, diario de un niño de Edmundo de Amicis. Cuando él terminó, estalló en llanto. No tanto por la información de la literatura, sino porque se había acabado ese libro. Se hizo adicto, estos son sus principales temas, adora todo lo de Leonardo da Vinci, y cuando alguien le pregunta que qué literatura le recomienda, él simplemente habla, 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 y no para de hablar. Puede pasar horas recomendando libros. Lo que sí es un hecho es que dice que todos los varones deben de leer El último encuentro de Sándor Márai y que además todos debemos de leer La elegancia del erizo de Muriel Barbari para ver lo que es la filosofía. Adora a Leonardo da Vinci, todo lo que sea escrito, obras, inventos, y además le encanta el explicar las pinturas y encontrar 1,000 detalles de cada una de ellas. Y por supuesto, también le gusta el impresionismo, aunque tarda 30 o 40 minutos en cada cuadro para buscar el punto óptico de cada uno. El doctor Calzada trabajó por unir a los endocrinólogos pediatras de México, por tener una sociedad independiente y un examen de consejo específico, lo que imagino que él les platicará. Estos son nuestros compañeros de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica y también compañeros a nivel internacional. Le gusta ser amigos y trabajar con ellos. Él se preocupa por ser un buen maestro y estos son algunos de sus comentarios a los residentes. Les mando artículos interesantes. Prácticamente hay un correo con este título que trae 3, 4 o hasta 10 artículos pendientes interesantes para leer y actualizarse. También les dice, es más importante leer al paciente que leer artículos. Si persiguen estudios de resultados de laboratorio, nunca los van a alcanzar. Y también comenta, las guías son solo para la gente que no conoce cómo hacer las cosas. Sus residentes dicen,
siempre está dispuesto a enseñarnos. Nos enseña cosas que no están en los libros. Siempre tiene la razón. Gracias por sus enseñanzas. Está disponible para consultarlo 24 horas de los 7 días de la semana. Y a quien lo dude, bueno, pregunten a los residentes cómo acabaron la clase el día de ayer por Zoom a las 23 horas con 55 minutos. Sin embargo, es poco tiempo, 15 minutos, para hablar de toda una vida. Espero que esto les haya dado un poco más de aspectos de lo que es y quién es Raúl Calzada León. Así es que, estimados doctores, es para mí un honor presentarles al doctor Raúl Calzada León, endocrinólogo pediatra y jefe del Servicio de Endocrinología del Instituto Nacional de Pediatría, profesor del curso universitario, a quien el día de hoy y este año la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica ha elegido como maestro de la endocrinología. Muchas felicidades, doctor Raúl Calzada León. Buenos días, tengan todos ustedes. Quiero agradecer la denominación que me han dado para este premio. Y como decía Winston Churchill, que votó toda la mañana ensayando las frases que improvisaré esta noche. Y Molière decía, la improvisación es la verdadera piedra de toque del ingenio, así que espero que esta presentación les sea agradable. Harold Schlumberger dice, en la vida todos tenemos un secreto inconfesable, un arrepentimiento irreversible, un sueño inalcanzable y un amor inolvidable. Y Pessoa dice que en la vida hay momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. Y en base a estas tres características voy a presentar la plática. Momentos inolvidables. Aquellos momentos con Yukihiro Minami, en donde tocábamos las sonatas para violín y piano de Beethoven y llegamos a tocar incluso el triple concierto para Beethoven. O con Enrique Galindo Leal, que formamos un grupo en el que tocábamos a Joan Manuel Serrat en jazz y después música popular para para cámara orquesta de cámara y piano. Por cierto, que como saben, segundo año de preparatoria, me hicieron una prueba de aptitud para definir a qué me podría dedicar. Y la conclusión fue que me podía dedicar a lo que yo quisiera, menos a estudiar música y mucho menos a tocar un instrumento. Al final de la entrevista, le entregué al evaluador una invitación para que pudiera ir al día siguiente a oírme tocar un concierto de piano en el Palacio de Bellas Artes. Desde muy pequeña edad, mi padre me hizo trabajar en su compañía constructora, de los 5 a los 7 años como ayudante de albañil. Trabajaba de 6 a 4 con un salario de la mitad del salario mínimo. Y más tarde, a los 8 años, me hizo aprender a usar la regla de cálculo y entonces me promovió a ser ayudante de maestro albañil, con un salario mensual equivalente al salario mínimo. A los 10 años me enseñó geometría, a los 11 trigonometría, a los 12 cálculo estructural y a los 13 me dejó a cargo del cálculo estructural de mi primera construcción, que fue este edificio que está en Paseo de la Reforma. Yo construí los primeros 3 pisos cuando mi padre estaba fuera del país. Pero en segundo año de secundaria, de preparatoria, tomé la decisión de estudiar medicina. Pero como mi padre estaba convencido de que yo tenía que estudiar ingeniería civil, decidí hacer simultáneamente las áreas de físico-matemáticas y de químico-biológicas. A mi padre le entregaba las calificaciones de físico-matemáticas y a mi madre las de químico-biológicas. En mi tercer año de preparatoria, llevé la materia de bioquímica que me marcaría para toda la vida y que me inclinó claramente a estudiar medicina. Esta materia la llevaba 3 veces a la semana, de 6:30 a 8 de la mañana, en este salón de la preparatoria en donde yo estudié, en el Centro Universitario de México, y el profesor de bioquímica era el doctor Juan José Hicks. Nos hizo leer varias veces y aprender casi de memoria la bioquímica de Leninger y la bioquímica de Harper, para entender paso por paso, enzima por enzima, enzima alostérica, cada enzima alostérica y su regulación, fórmula molecular por fórmula molecular, cada tipo de unión y sus fuerzas de atracción, las interrelaciones que había entre todas las vías metabólicas, de tal manera que al final, en el examen, cada error que se cometiera equivalía a 0.5% menos de calificación. Y nadie había obtenido más de un 80%. Mi examen final decía las vías metabólicas desde PAN hasta ácido úrico, y fueron 37 páginas por ambos lados. Al final de cuentas conseguí un 10,
Y fue la primera vez que 2 estudiantes conseguían 10 con el doctor Hicks, y creo que es la única vez en la historia que han conseguido esta calificación. Desde entonces, la bioquímica me ha permitido entender qué pasa, cómo pasa, cuándo pasa y por qué funciona el cuerpo humano. Miguel Ahumada fue la otra gente que sacó 10. Él estudió endocrinología de adultos y después fue rector de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Cuando dije en mi casa que iba a estudiar medicina, mi padre sencillamente me corrió, así es que me fui de mi casa y no regresé nunca más hasta que terminé la carrera. Sin recursos financieros, decidí entrar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero me tenía que esperar 6 meses porque una huelga de estudiantes había diferido la admisión por un semestre. En ese lapso, una tarde, acompañé a un amigo que iba a hacer su examen de admisión a medicina a la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Mientras lo esperaba, leyendo un libro sentado en las escaleras, alguien se me acercó y me preguntó qué hacía ahí. Cuando le contesté, me empezó a interrogar acerca de mis calificaciones en primaria, secundaria, preparatoria, mis preferencias y mis hobbies. Y media hora más tarde me dijo que entrara a hacer el examen y que si lo pasaba, él se encargaba de conseguirme una beca escolar. Como no tenía nada que hacer y nada que perder, entré a hacer el examen una hora tarde, pero el resultado fue que lo pude pasar. Y al final de cuentas conseguí la beca escolar porque esta gente era un maestro de la Escuela de Medicina y me presentó al rector de la universidad y me dieron la beca escolar. Entré a medicina al segundo semestre y mi profesor de bioquímica fue la doctora Marta Centella de Piña, esposa del jefe de bioquímica del Departamento de Bioquímica de la UNAM. Y como en el tercer año de preparatoria yo me había leído ya el Leninger y el Harper, y la doctora Piña nos dividió en subgrupos y nos pedía leer 3 o 4 páginas del primer capítulo del Leninger en cada clase. Esto me era tremendamente aburrido, por lo que yo me evadía y me iba a jugar dominó a partir de la segunda o tercera clase. La doctora Piña se dio cuenta y me pidió una explicación. Cuando se la di, me hizo un examen y al final me hizo una cita con su esposo, quien me hizo otro examen. El resultado fue que terminé siendo profesor instructor de bioquímica tanto en la Universidad La Salle como en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le di todo el curso de bioquímica aún a mis compañeros de semestre y de ahí en adelante me seguí. Al principio del siguiente semestre, la doctora Piña renunció y fue reemplazada por el doctor Alberto Hamabata, uno de los estudiantes favoritos del doctor Piña, e investigador del Centro de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Probablemente por recomendación del doctor Piña, el doctor Hamabata me pidió que fuera su profesor adjunto, lo cual acepté con gusto, porque representaba además un salario extra. Pero esa misma noche el doctor Hicks me llamó por teléfono y me dijo que él también había entrado a la Escuela de Medicina de la Universidad de La Salle como profesor titular de bioquímica y que quería que fuera su profesor adjunto. Como yo ya había firmado el contrato con el doctor Hamabata, no pude aceptar la oferta del doctor Hicks. Y entonces él le pidió a Miguel Ahumada, el otro que había sacado 10 en bioquímica y que también estaba estudiando medicina en La Salle, aunque él iba en el semestre opuesto al mío, que fuera su profesor adjunto. Ese mismo semestre el doctor Hamabata me convenció de que yo podía hacer la maestría y luego el doctorado en bioquímica mientras estudiaba medicina. No fue fácil, pero al final de cuentas lo conseguí. Conseguí mi doctorado en el Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional y 2 años después yo era el profesor titular de bioquímica en la Escuela de Medicina de la Universidad La Salle, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina de la ENEP, en Cuautitlán, que dependía de la UNAM, y en la Universidad Anáhuac. En el tercer año de medicina se decidió formar un grupo de élite que tomara todas las materias clínicas en el Hospital 1 de Octubre recientemente inaugurado, en el norte de la ciudad. Ahí fuimos 40 compañeros y desde el primer día empezamos a hacer guardias cada tercer día durante los siguientes 2 años. Como solamente había residentes de primer año y nunca de segundo y de tercero en ese momento, empezamos a ser semiresidentes, éramos los R0 y después los R00, lo cual nos permitió no solamente tener un nivel teórico muy elevado, pero también intervenir activamente en procedimientos diagnósticos y terapéuticos, adquiriendo rápidamente habilidades y destrezas que eran características de los residentes de especialidad de segundo y de tercer año. Yo ya sabía que quería estudiar endocrinología, seguramente influido por la bioquímica, y ahí fue donde decidí que quería estudiar endocrinología pediátrica.
Al estudiar las posibilidades, tuve que tomar alguna decisión que mencionaré un poco más adelante. Me gradué en la Escuela de Medicina con summa cum laude, en un examen escrito de 6 horas y 2 horas de examen oral, y también recibí del director de la Escuela Mexicana de Medicina, el doctor Carlos Alcocer Cuarón, un diploma como el mejor alumno de la generación, y de mis compañeros un reconocimiento como el coordinador de la generación. Por las características académicas, pero también por otras razones como los espacios que había, la luz que entraba a las salas, la residencia médica que tiene alberca, gimnasio, cancha de tenis, cancha de básquetbol, decidí entrar a hacer pediatría para luego endocrinología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, en ese entonces Hospital del Niño Imán. Y además había piano, lo cual era maravilloso. Hice 3 años de especialidad en pediatría, pero desde el primer año de pediatría me uní a las clases teóricas del curso de endocrinología pediátrica que sesionaba 3 veces a la semana. En la consulta externa tuve la fortuna de conocer al doctor Guillermo Dávila, un clínico extraordinario que me instruyó y entrenó no solo para observar a los pacientes y explorarlos minuciosamente, pero también para poder leer al paciente de manera rápida, pero profunda, completa, comprensiva, detallada y completa. Él frecuentemente me invitaba a sentarme en la entrada principal del instituto y hacer diagnósticos solamente por observar a los niños que pasaban a la distancia entrando o saliendo del instituto, y luego los llamaba para confirmar el diagnóstico que había elaborado y en qué fase de tratamiento estaba. Él era capaz de hacer de manera asombrosa diagnósticos precisos de síndromes genéticos, malformaciones, enfermedades congénitas, enfermedades sistémicas y otras patologías de las que yo nunca había oído hablar. Y él me explicaba cuál era la fisiopatología y la importancia de establecer los algoritmos diagnósticos y terapéuticos. Yo creo que si hubieran existido Sherlock Holmes y Hercule Poirot, seguramente lo hubieran envidiado y hubieran pedido ser sus pupilos. Mi profesor de endocrinología pediátrica, el doctor Carlos Robles Valdés, era en realidad un endocrinólogo de adultos entrenado en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán y que pasó 2 años con Foster en Estados Unidos. Él siempre se caracterizó por ser una persona con una capacidad cognitiva incomparable en el rango de genio, con una cultura muy amplia, pero particularmente era un amante de cuestionar y dudar de todos los conceptos tradicionales y aún de los novedosos. Junto con el doctor Robles, conocí al doctor Juan Pablo Méndez, entonces residente de Biología de Reproducción en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán, y juntos empezamos las discusiones de casos de niños con trastornos de la diferenciación sexual, y a partir de ahí se dio origen a la clínica de alteraciones en la diferenciación sexual que persiste hasta nuestros días. Vale la pena señalar que el maestro Méndez era compañero en ese entonces de Jaime Guevara Aguirre, que era residente de Biología de la Reproducción en el Instituto Salvador Subirán, al cual conocí y traté durante esos 2 años, y desde entonces mi admiración por ambos y mi amistad ha persistido. Durante el primer año de la residencia en la subespecialidad de endocrinología pediátrica, propuse la creación del curso formal de posgrado en endocrinología pediátrica. Y después de muchos ires y venires, encuentros y discusiones, esta propuesta fue aceptada por la División de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue el primer curso de especialidad pediátrica, de subespecialidad pediátrica, que fue avalado por la UNAM. De hecho, mi tesis de endocrinología pediátrica fue el programa académico del curso universitario de posgrado que persiste hasta el momento actual. Como residente de segundo año, propuse diseñar y organizar la clínica de crecimiento para realizar estudios de seguridad y eficacia de las hormonas de crecimiento que había en México, y de hecho se hicieron todos, con todas las que se venden en la actualidad las hicimos ahí. Desde entonces ha sido profesor adjunto del curso de endocrinología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría, y el doctor Carlos Robles fue el profesor titular hasta su fallecimiento hace un par de meses. Una vez que terminé mi especialidad en endocrinología pediátrica, aparentemente no había lugar para trabajar en el instituto, pero finalmente se me ofreció la plaza como médico especialista, y he trabajado desde entonces, en 1993, llevando la jefatura del servicio desde 1993.
Aquí estoy a la derecha en el momento de la ceremonia de graduación, cuando el director del instituto me preguntó, ¿qué quiere que le entregue? ¿Su diploma de la especialidad o baja y me firma su plaza como médico de base? Claramente preferí firmar la plaza de médico de base y el diploma me lo entregó 4 o 5 meses después. En diciembre de 1994 formé el Grupo Mexicano de Consenso en Endocrinología Pediátrica con la finalidad de homogeneizar los criterios diagnósticos y terapéuticos de niños con alteraciones hormonales, porque hasta ese entonces no había un consenso general. Además, obtuve apoyo de la industria farmacéutica y en 1995 empezaron los encuentros iberoamericanos de crecimiento, a los que asistían 5 o 6 profesores de España, Argentina, Brasil, Cuba, Chile y otros países hispanoparlantes. En estos encuentros, que siempre se llevaban a cabo a mitad del año, durante 2 días, los endocrinólogos pediatras de México nos encerrábamos a puerta cerrada con los profesores invitados a discutir tópicos de interés y actualizarnos. Y los siguientes 3 días se hacía un curso dirigido a pediatras y médicos generales con el propósito de actualizarles información. Y a estos cursos atendían o asistían 400 a 500 gentes. En cada encuentro, además, publicábamos un libro que se les entregaba gratuitamente a todos los asistentes, que por otro lado tenían una beca completa. Con el Grupo Mexicano de Consenso en Endocrinología Pediátrica hicimos algunas publicaciones que tuve la fortuna de coordinar. Estas son fotos de los encuentros. Este fue el segundo encuentro, un encuentro maravilloso con Saúl Malosowski, Ricardo Güell, Hernán García, Manuel Pombo, César Vergadá, Francisco Beas y Rómulo Sandrini, claramente la crema innata de la endocrinología pediátrica en Iberoamérica en ese momento. Y estos son los libros que íbamos publicando encuentro tras encuentro, ¿sí? Y llegamos a publicar 9. La asistencia, les repito, era masiva. La gente no cabía en los asientos y había que mantenerse parado en los pasillos. Una vez que el grupo de endocrinólogos mexicanos se consolidó, promoví la creación de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, la cual se fundó oficialmente el 10 de octubre de 1999. Tuve también la fortuna de diseñar el logo de la sociedad, basado en conceptos ambientales, genéticos y prehispánicos. Y estoy aquí con la primera mesa directiva, el doctor Daniel Llanas, primer presidente, la doctora Consuelo Barrón, primera vicepresidente, y yo como primer secretario tesorero. Como jefe del servicio desde 1993 se han hecho muchas cosas. Una línea de investigación en hipotiroidismo congénito que terminó haciendo que se ganara el premio Reina Sofía del año 2000. La clínica de alteraciones en trastornos del crecimiento, en donde se siguen haciendo protocolos de seguridad y eficacia. La clínica multidisciplinaria de displasias esqueléticas. La clínica multidisciplinaria e interinstitucional de trastornos de la diferenciación sexual. La clínica de estudio de complicaciones en sobrevivientes de neoplasia. Los seminarios de educación mensual en pacientes con cualquier tipo de diabetes. Y hemos participado en 14 normas oficiales mexicanas de salud. Basado en algoritmos diagnósticos y terapéuticos, nuestra consulta se divide de la siguiente manera. Los lunes vemos metabolismo de carbohidratos, los martes trastornos de crecimiento, los miércoles sobrevivientes de cáncer, metabolismo de calcio y de lípidos, los jueves trastorno de diferenciación sexual, hiperplasia adrenal, Turner y trastornos de pubertad, y los viernes hipotiroidismo congénito, hipertiroidismo, bocio y tiroiditis y cáncer de tiroides. En este lapso se han ganado 65 premios y menciones, se han formado 99 endocrinólogos pediatras, se han presentado más de 209 trabajos originales en congresos nacionales y 127 en congresos internacionales, más de 425 publicaciones y más de 1,600 conferencias en congresos nacionales e internacionales. Esta es una foto tomada hace un par de años de algunos de nuestros egresados, y este es el servicio, pequeño pero pujante. La foto de la última generación que se graduó el año pasado. Y además hemos traducido libros y adaptado al español para educación e información de pacientes con distintas patologías. Tuve el placer de traducir al español el libro de hiperplasia suprarrenal congénita para padres de pacientes y la endocrinología pediátrica en poblaciones con recursos limitados. Además, he publicado varios otros libros, algunos de
deficiencia de hormona de crecimiento, de obesidad, el primer libro de crecimiento que se hizo en México y el gran casi tratado de identificación y manejo del niño con talla baja. He dado un sinnúmero de pláticas en congresos médicos, pero también a nivel de población general dirigida a niños de primaria, secundaria o preparatoria sobre procesos preventivos de obesidad, particularmente de diabetes, de identificaciones de alteraciones del crecimiento. Este es el grupo extendido, con Marta, nuestra secretaria que se acaba de jubilar, Alejandro, el antropólogo, Hortensia, nuestra nutricionista, las dos enfermeras, Maru, una gente de Argentina, que es la jefa del laboratorio de hormonas, que no depende de mi servicio. Las demás son residentes que existían en ese momento, y la doctora Altamirano, que nunca le gusta salir en fotos, y hay que recuperar alguna foto antigua. Pero somos 3 médicos adscritos, la doctora Lisette Arguinzones, la doctora María de la Luz Ruiz, la doctora Nelia Altamirano, el doctor Robles, que acaba de fallecer, y un servidor como jefe del servicio. En personas incomparables no puedo dejar de hablar de gente que he conocido a través de la vida, de Chile, por ejemplo, y particularmente Fernando Cazorla, al que le debo muchísimo, de gente de Brasil, de gente de Argentina, y no puedo dejar de señalar a todo el staff del Hospital Ricardo Gutiérrez, ¿sí? Y su famoso árbol, muy similar al equipo al que tenemos nosotros en cuanto a fuerza de trabajo. Y dentro de ellos a Ignacio Vergadá, a Horacio Domenet, a Rodolfo Rey. Gente de España, ¿sí? Y dentro de estos, 2 gentes muy importantes, el doctor Jesús Argente y Manolo Pombo. Manolo Pombo, con el que tengo una excelente amistad y con el que he tenido la fortuna de organizar la ruta al mundo de la endocrinología pediátrica iberoamericana durante varios años. Y desde luego, Lucero, desde que era residente de endocrinología hasta el momento actual, que me ha acompañado en todas las aventuras que hemos decidido emprender. Y por eso quiero este poema de Fernando Pessoa que dice que mis amigos son todos así, mitad locura, otra mitad sanidad. No los escojo por la piel, sino por la pupila que ha de tener un brillo cuestionador y una tonalidad inquietante. Escojo a mis amigos por la cara lavada y el alma expuesta. El amigo que no sabe reír conmigo no sabe sufrir conmigo. Mis amigos son todos así, mitad broma, mitad seriedad. Quiero amigos serios, de esos que hacen de la realidad su fuente de aprendizaje, pero que luchan para que la fantasía no desaparezca. No quiero amigos adultos ni comunes, los quiero mitad infancia y mitad vejez. Niños para que no se olviden del valor del viento en el rostro y ancianos para que nunca tengan prisa. Y luego, por último, las cosas inexplicables. Y lo primero es por qué fui seleccionado para recibir este premio. Es una incógnita. No creo que sea por lo que dice Charles Caducin, de que un intelectual es un miembro de la élite, a los cuales otros intelectuales de la élite se reconocen como un intelectual de la élite. Y probablemente sea porque comparto muchas de estas ideas sobre el maestro. El maestro es quien debe tener mayor crítica porque la ciencia es inherentemente crítica. Es quien debe tener mayor autocrítica porque el conocimiento siempre está al filo de la incertidumbre. Es quien debe tener mayor capacidad de duda porque para alcanzar una certeza es importante saber dudar a tiempo. Es quien debe tener menor autocomplacencia porque alcanzar el grado sumo del saber es preguntarse el porqué de todo. Es quien debe tener menor tiempo de descanso porque debe reflexionar en el qué, el cómo, el cuándo y el porqué de los objetivos de las tareas y de los deberes. Es quien debe tener menor intolerancia ante el error porque solo al analizarlo en conjunto se establece una conversación interminable. Es quien debe enseñar que es mucho más importante saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad, a qué clase de enfermedad tiene un paciente. Y quien debe enseñar que nada es más importante que aprender a leer al paciente. Es quien debe enseñar cómo aprender a pensar, pero no obligar a pensar igual que él, aunque en este sentido cojeo un poco. Es quien debe enseñar que hay que ser rico en perplejidad y no en certezas, a no pensar en las reglas sino en las excepciones. Quien debe enseñar a no confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Quien debe enseñar que la tecnología no sustituye la calidez de un abrazo ni el afecto de una caricia. Quien debe estar convencido de que la comunicación se produce desde él y no por medio de él. Aprender es más que absorber hechos, es adquirir entendimiento. Y es probable que por esto algunas gentes hayan decidido entregarme este premio.
Pero espero que la amistad sea algo que juega un papel importante en esta denominación, porque como Voltaire dijo, esto es algo que la academia se formó desde el principio. Tenía un origen más noble aún que el que le dio Richelieu. Estaba basada en la amistad. Y la Sociedad Latinoamericana de Tecnología Pediátrica está basada en la amistad. Así es que les quiero agradecer a todos y dejarlo solamente con este fragmento de la oración de San Patricio. Que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos, que el viento sople siempre a tus espaldas, que el sol brille cálido sobre tu cara, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos y hasta no volvamos a encontrarnos, que Dios te lleve en la palma de su mano. Que siempre olvides a los amigos falsos y siempre recuerdes a aquellos que permanecieron fieles. Que el día más triste de tu futuro no sea peor que el día más feliz de tu pasado. Que siempre tengas palabras cálidas en un anochecer frío, luna llena en una noche oscura, y que el camino siempre se abra a tu puerta. Muchas gracias.